Las prácticas pedagógicas en el campo pensamiento matemático. Algunos hallazgos. Los procesos de desarrollo integral de los niños y el desarrollo de la competencia didáctica que requiere la educadora para orientar y estimular las potencialidades de los alumnos, al mismo tiempo que reconoce las diferencias individuales que presentan, constituyen componentes fundamentales de la formación inicial. Irma Fuenlabrada Velázquez, investigadora y maestra en ciencias. Como parte de las acciones de la reforma en la educación preescolar y después de todo el proceso por el que ya ustedes han transitado y dentro del cual han hecho grandes esfuerzos por impulsar los cambios en las concepciones y prácticas de las educadoras, consideramos muy importante contar con un estudio de evaluación externa que en el campo de pensamiento matemático nos diera cuenta de aquello que hemos llamado, y ustedes lo saben, indicios de cambio en las prácticas dentro de la educación preescolar. Y fue por eso que le pedimos a la doctora Fuenlabrada, porque ella tiene mucho que aportar y de hecho lo ha podido hacer en el ámbito de la didáctica de las matemáticas, pues le pedimos que se hiciera cargo de ese estudio, de esa investigación. Están los resultados casi por terminarse en el reporte correspondiente y tenemos la fortuna de que haya aceptado compartir en esta tarde con ustedes y con nosotros los hallazgos de este estudio de investigación. Nosotros estamos seguros que dentro de las actividades que ustedes realizan, esta presentación nos va a hacer reflexionar todavía más acerca de los desafíos que estamos enfrentando, pero también de los logros que ya se pueden ir vislumbrando, como ya hemos dicho, no en todos los casos, pero sí en algunas de las maestras que se empeñan por llevar a cabo un mejor trabajo con los niños pequeños. Particularmente venir acá con ustedes me satisface mucho, sobre todo por el tipo de cosas que quisiera yo comentar y que me pidió la maestra Eva que lo hiciera en esta tarde, que refiere a este estudio que me solicitaron sobre una evaluación acerca del impacto del programa a 4 años de haberse implementado. Efectivamente, se trata de un trabajo de investigación evaluativo sobre lo que tenemos después de 4 años, ahora vamos viendo las fechas después, de implementado el programa de educación preescolar que llamamos 2004, el PEP 04. Este estudio se realiza en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, que es donde yo laboro, y está solicitado por la Dirección de Desarrollo Curricular de Preescolar de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la SEP. ¿Cuál es el objetivo general de este estudio? Primero tenemos que entender cuál es el objetivo general, cuáles son los objetivos particulares y qué tipo de pregunta específica nos hicimos al acercarnos a las escuelas. Bueno, se trataba efectivamente de analizar las interpretaciones dentro del campo de pensamiento matemático, del plan y del programa de estudios, del programa de educación preescolar 2004. O sea, nuestro referente es el programa del 2004, el PEP 04. Pero una de las cosas que realmente queríamos hacer y que era lo que particularmente le interesaba muchísimo a la maestra Eva y a nosotros también, era qué es lo que está sucediendo en las aulas. Pero desde luego eso que sucede en el aula tiene un referente que uno puede rastrear en los cursos de actualización y en los materiales de apoyo que se distribuyen al sistema para llevar a cabo la implementación del programa. Es decir, hay insumos que hacen a lo que está sucediendo en el aula, ¿no? La educadora no está actuando a la libre, sino que tiene un programa que es el PEP 04 y ha pasado por cursos de actualización y esos cursos al final de cuentas tienen ciertas características, esos cursos han estado acompañados de materiales y bueno, todo eso
se realiza en el aula. También queríamos evidenciar pues, los logros, los problemas y los desafíos, ¿no?, sobre los cuales todavía nos estamos enfrentando. Entre los objetivos específicos, si uno puede leer en el informe, que es detectar y caracterizar las componentes que dan lugar a las prácticas docentes, pero las prácticas docentes que muestran avances en la realización de los objetivos de enseñanza y de aprendizaje matemático que plantea el programa, así como aquellas acciones de supervisión de los supervisores, de los directivos y de los equipos técnicos estatales que las hayan impactado positivamente. Y también, desde luego, de velar esos desafíos que mencionamos anteriormente, que se deberían de asumir a fin de orientar las acciones del equipo central y también de los equipos estatales. Si se trata de práctica docente, entonces estamos metidos en el aula. Y dentro del aula, y dentro de lo que uno puede tomar nota acerca de lo que está sucediendo ahí, acompañados por la videograbación, uno tiene que organizarse las ideas. Bueno, ¿cómo le hago? ¿Lo describo todo? ¿O qué? Y entonces hay una definición de momentos en el aula, de ese trabajo docente, que uno quiere analizar. Y dentro de las cosas que nosotros decidimos analizar, y luego les explico con más detalle por qué, es la consigna, la organización del grupo, la intervención didáctica y la confrontación de resultados. ¿A qué refiere la consigna? La consigna es esto que la educadora dice, sea lo que sea, lo que dice para que los niños empiecen a actuar. Es la información que da. ¿Qué plantea esa información a los niños? Una actividad, una situación problemática, es decir, algo que está retando el intelecto de los niños, o un ejercicio. Digo, lo pongo así porque eso fue todo lo que apareció. Podrían aparecer más cosas, pero eso es lo que realmente apareció. En la consigna a veces aparece ¿qué van a hacer los niños? Pues una actividad. ¿Qué van a hacer los niños? Están resolviendo una situación problemática. Es decir, eso significa que están enfrentando un reto intelectual, y la otra están haciendo un ejercicio, están como practicando cierto conocimiento que ya habían adquirido y que ahora, bueno, pues lo están tratando de dominar mejor, pero a través de una práctica. La otra cosa importante sobre la consigna es cómo se plantea. A través de una ejemplificación o por partes. A través de una ejemplificación, ya saben, es el asunto de que la educadora dice, bueno, lo que vamos a hacer es esto. Fíjense acá, por ejemplo, un niño hace esto, otro niño hace el otro, o toma un equipo, o toma un niño como interlocutor y empieza a ejemplificar lo que se va a hacer. Cuando nosotros hablamos, si la consigna se plantea por partes, es que también eso llega a suceder. Dan una partecita de esa información, los niños hacen algo, y luego se da otra partecita de la información, los niños realizan una actividad, otra partecita. O sea, lo que los niños van a hacer está como dosificado en momentos distintos de la clase. No se dice de entrada todo lo que no se les informa a los niños de entrada todo lo que van a hacer en esa clase, sino se les va dando por pedacitos. Y la otra, bueno, desde luego, si van a trabajar, en este caso no, si la consigna, la educadora la da equipo por equipo o pareja por pareja, ¿no? A veces el asunto es que dice una cosa muy general al inicio y ya, y después empieza como equipo por equipo dando la información de lo que quiere que todos hagan, pero la información va a un equipo. Y desde luego replica la información en los otros equipos. Y una de las cosas muy importantes, y por eso está señalada con negrita, es si esa consigna se sostiene o no a lo largo de la clase. Porque luego se anuncia, vamos a hacer esto, y y a la hora de la hora, los niños empiezan a hacer otra cosa, y la educadora se entusiasma, se maravilla de lo que están haciendo los niños, lo cual es muy bueno, Eso es un indicador de cuál están observando, eso es bueno. El problema es cuando el entusiasmo es tal
que les dicen los niños, fíjense lo que ha hecho fulanito, o este equipo. Y pues todavía todos los niños voltean. Y entonces los niños se quedan un poco desconcertados, porque eso que hicieron aquellos no tiene nada que ver con lo que la educadora pidió. Entonces tampoco se entiende muy bien por qué está tan entusiasmada la educadora. Pero pues está entusiasmada, ni modo. Yo les voy a dar un dato, no de esta experiencia, la verdad que lo tengo perdido, lo tengo que rastrear, porque es una maravilla. Es una maravilla y les voy a decir por qué. Resulta que la tarea enunciada, o sea, el trabajo que los niños tenían que hacer era un registro. Y en un grupo, un niño hace cálculo mental. Y la educadora, wow, ¿cómo lo hiciste? Pues que Era un cálculo mental sencillo, digo, tampoco era para que se entusiasmara tanto, pero bueno, digo, se entusiasmó pues. Pero lo que sí, digo, un chiquito de preescolar haciendo cálculo mental, digo, es bastante para llamar la atención, si yo no digo que no. El asunto es que ella cuando les dice a los niños, a ver fulanito, diles a todos tus compañeros cómo le hiciste, lo genial es que atrás de ella hay una niña y dice, entonces, ¿qué maestra? ¿Vamos a registrar o no? Cuando la educadora se entusiasma con algo, obviamente está mandando un mensaje, esto es lo que me gustaría que ustedes hicieran, ¿no? Pero no dijo que hicieran eso. Los niños son muy buenos, pero no son adivinos. Tienen sus ratos, porque de verdad que hay quienes de verdad tienen dotes. Entienden lo que la maestra está queriendo decir, ¿no? No lo dice, pero eso es lo que ella quería decir y no lo dijo bien, pero ellos saben que la cosa era por otro lado. Entonces, este sostenimiento de la consigna es muy importante, porque si no la clase se desvía, se va por cualquier lado. Si yo ya planeé que voy a trabajar esto, pues eso tiene que ser sostenido. Y tengo que manejar recursos para que efectivamente hay niñitos que se van por otro camino. Yo puedo valorar el cálculo mental y decirle, oye, qué bien que lo hiciste, no sé, pero fíjate, ¿qué crees? Que yo te dije que registraras. Pero no es el asunto de decirle al niño, yo te dije que registraras, porque si el niño no registró y recurrió al cálculo mental para resolver, uno no puede bloquear esa posibilidad, pero uno quiere que el niño registre, porque el registro también tiene su importancia. Entonces, uno tiene que modificar la situación para que el niño se vea en la necesidad de registrar. El recurso que usó la maestra, no esa fue otra. Cuando le apareció, no el cálculo mental, no era tanto un cálculo mental, pero sí era un chiquito que se acordaba lo que había pasado, entonces no había registrado nada. Y dice, no, y fulano hizo esto y fulano hizo lo otro, entonces no había registrado. Y entonces la educadora le dice, bueno, ahora está bien, ya te acordaste, ¿no? No hay problema. Pero ahora lo que quiero, en lugar de hacerlo una vez, lo hacen 2 veces. Todos los datos que tenía que recordarse eran 8 en lugar de 4. Entonces, le complejiza la situación a ese equipo, particularmente a ese niño, para ver si es cierto que su recuerdo de lo que sucedía se podía sostener sin hacer registro. Le da más información, ¿no? Ahora resulta que lo van a hacer 2 veces y entonces luego platicamos, ¿no? Entonces, bueno, es eso, que hay que poder sostener esa consigna a lo largo de la clase. Porque eso también permite anticipar el tipo de respuesta que pueden dar los niños a la consigna y también hacia dónde voy a llevar el famoso cierre de la clase, que para ustedes es cierre, para nosotros es confrontación de resultados. Pero bueno, entonces sostener, hay muchas veces que uno encuentra a una educadora diciendo cosas muy interesantes al inicio de la clase, pero durante la clase ya quién sabe dónde quedó aquello, más que en una pretensión inicial. En el caso de la organización del grupo, pues tiene que ver a eso, cómo se organiza a los niños para realizar esa consigna que han recibido. El trabajo es individual, es por parejas, es en equipo o se trata de una actividad que se llama grupal. La educadora la dirige,
pretende con ello la participación de todos los niños. También es cierto, también aquí pasa, la organización del grupo se sostiene a lo largo de la clase, porque luego les dicen a los niños, vamos a trabajar en equipo, y a ver, formen los equipos y y a la hora de la hora, la educadora demanda respuestas individuales, y ya el asunto del equipo, pues quién sabe dónde quedó, o sea, se diluye. Ahí los niños, yo nunca he encontrado un niño que proteste, porque tienen poca trayectoria recorrida acerca de lo que significa trabajar en equipo, más bien tienden a hacerlo de manera individual, y si la maestra dice que va a ser en equipo y la realidad es que es individual, pues a todo dar, porque a ellos les gusta trabajar de manera individual. Entonces está muy bien. De manera individual, sobre todo cuando tienen que compartir material. Lo quisieran tener solo para ellos, si les viene bien que la maestra no insista tanto en que aquello va a ser para el equipo. Pero la otra cosa que pasa es que cuando la clase se organiza de manera grupal, pues acaba siendo como individual, pero nada más que uno de los interlocutores es la educadora. La educadora contra un niño, la educadora contra 3 o 4, y a todos los demás no participaron. Pero claro, se tiene al asunto de que es la clase para todos, o sea, es una actividad para todos, pero a la hora de la hora la educadora no logra, hay buenas actividades, buenas clases grupales, o sea, uno no puede sancionar la clase grupal, hay muy buenas clases grupales, pero dar una buena clase grupal, organizada desde lo grupal, ¿no? Pasa por una interacción entre la educadora, en este caso, y todo el grupo, y que se manejen los recursos para que ella efectivamente haga participar a todo el grupo, y no que se vaya con la participación de unos cuantos, que además ya sabemos quiénes son. Digo, basta con que los veamos una vez para que sepamos que en las clases siguientes esos son los niños que van a seguir participando y con quienes la educadora establece el diálogo. Y bueno, hace como que da la clase para todos, pero la verdad que la da para esos chiquitos. Entonces, este es el asunto. Si esa organización anticipada, dada al principio, establecida al principio, se sostiene durante toda la clase. Pero también, ¿qué significa para la educadora ese tipo de organización? Particularmente cuando habla de equipo, porque esa es parte de la innovación. Equipo puede significar cualquier cosa, desde niños sentados alrededor de una mesa, equipo se forman los equipos para que haya un representante y ese representante se haga cargo del material, pero nada más, o sea, el equipo no está para resolver conjuntamente una tarea. El equipo no está, como lo dice el programa, ese es uno de los recursos, ¿para qué? Para que los niños tengan la posibilidad de socializar su conocimiento, ¿no? Para que puedan intercambiar puntos de vista acerca de cómo le van a hacer, y en lugar de que lo estén haciendo dentro de todo el salón, lo puedan compartir con un grupo pequeñito que es el equipo, ¿no? Y entre todos, en principio, tienen que resolver la tarea que se les ha planteado. No se trata tampoco de una repartición de responsabilidades. Pues yo lo pienso, tú lo escribes, tú lo iluminas y tú le pones el passepartout. No. Todos nos involucramos en la búsqueda o en la realización de esa actividad. Es un trabajo en equipo, cuando menos la definición que uno puede rastrear en el programa de educación preescolar 2004. Pero las educadoras pues han entendido cualquier cantidad de cosas acerca de para qué es eso de los equipos, y eso nos interesaba mucho rastrearlo. La otra parte es la intervención didáctica. La intervención didáctica está definida frente, es decir, lo que hace la educadora frente a las maneras de proceder de los niños. Y los niños se ponen, digamos, se manifiestan en varios espacios. En la actividad de aprendizaje, también la educadora interviene en sus relaciones con la disciplina, es decir, el manejo del orden y de cierta compostura cuando se está realizando la actividad, cuando está en clase, y también la respuesta que tiene la educadora frente a las dudas de los niños o
los errores de los niños y también los aciertos, ¿no?, de los niños. Ahí falta esa parte. Sí, ¿cómo responde la educadora frente a lo que hacen los niños? Hay distintos espacios en los cuales uno puede ver esa respuesta, pero a eso le llamamos intervención didáctica. Y finalmente viene la componente confrontación de resultados. La confrontación de resultados se trata para algunas educadoras de un cierre de clases, es una manera donde ellas dicen, bueno, el día de hoy vimos esto, vimos lo otro, o incluso les puede decir a los niños, bueno, ¿y qué fue lo que vimos? ¿Les gustó, no les gustó? Muy bien, ¿ya? O bien es un espacio para recuperar las estrategias que utilizaron los niños para resolver la situación planteada. ¿Y qué pasa? Porque en el transcurso de la actividad, esta recuperación de lo que sucede en el aula durante la actividad de los niños, a veces la educadora lo que hace, y está bien, en estilos de trabajo, va haciendo pequeños cierres a lo largo de toda la clase. Ve algo, lo cierra y plantea otra cosa, claramente la va cerrando. O bien hay quienes hasta el final de la clase recuperan todo lo sucedido desde la perspectiva de las maneras, de poner a disposición de todo el grupo las distintas maneras como los niños han interactuado con la consigna planteada al inicio. Salvo 2 clases de número, que tienen que ver con número, se aprecia que esa actividad de número le pasaron 2 cosas. Una, o la educadora en cuestión dijo, me voy por la fácil y hago algo que me sale rete bien, y eso fue lo que mostró, con la desgracia, realmente, de que no consideró que se estaba tratando de verla trabajar hacia el final de 3er grado. Y si eso es lo que realmente le está planteando a los niños que están terminando 3er grado, esos chiquitos distan mucho de estar en la situación de haber adquirido lo que el programa plantea para niños que egresan de 3er grado. Si la actividad de número era muy simple. Pero puede ser que la educadora haya optado por no meterse en demasiados problemas y mostrar. Entonces, pero como se trata de una actividad de número muy simple, realmente se trata de algo que tiene que ver con las prácticas, es decir, con lo que uno podría ver antes del PEP 04 y que no… Claro, lo que pasa es que el programa no dice que eso no se deba hacer o que no se puede hacer. Claro que se sigue haciendo, ¿no? O sea, se tiene que hacer eso, se tiene que seguir contando. Digo, con programa o sin programa los niños van a seguir contando, ¿no? Pero es algo que sí se hacía antes y por la manera como se hace, bueno, pues no hay un indicador claro de que el programa está impactando, sobre todo porque el programa también lo plantea. Todo lo demás sí tuvo que ver con interesantes intentos de implementar cosas más novedosas acerca del programa. Las categorías y a los resultados. Los resultados se clasificaron al final de cuentas en 4 categorías, es decir, nosotros miramos la práctica y entonces la práctica se clasifica en 4 grandes grupos. El criterio, acuérdense, es el avance en las prácticas de enseñanza. Ese es lo que andamos buscando, qué tanto han avanzado esas prácticas. Y esas prácticas tienen que ver con las sugerencias metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje del PEP 04, o sea, ¿desde dónde veo el avance? Pues tengo que tomar como referente las sugerencias metodológicas, ¿no? ¿Están o no incorporadas las sugerencias metodológicas? Ese es el referente para poder valorar no solamente si hay avances, sino de qué tipo de avance estamos hablando. Y la otra cosa, pues, son los contenidos. Porque uno tiene que tener claramente un referente. No son las cuestiones metodológicas que se le ocurre a la maestra Fuenlabrada tomar en cuenta,
o los contenidos que a ella le encantaría ver en el preescolar? No, es lo que dice el programa. ¿Están esos contenidos? Sí, ¿no están? ¿Cuáles están? ¿Cuáles son los más frecuentes? Salvo esas 2 clases que tuvieron un perfil bajo sobre trabajo con número, todo lo demás es una buena muestra de que los contenidos están ahí en el aula. Lo que sí tuvo sus diferencias fue el asunto de la metodología de enseñanza, que tanto las sugerencias metodológicas sobre metodología están presentes o no en el aula. Y les recuerdo que esas las analizamos desde manejo de la consigna, organización de grupo, intervención didáctica y confrontación de resultados. Importa el manejo de la consigna, porque la consigna al final de cuentas es la parte nuclear de toda la cuestión metodológica del programa. Si esa consigna, que está definida como esto, como la información que la educadora le da a los niños sobre la tarea que van a realizar, también tiene que ver con la forma como plantea esa información. No solo la información que da, sino cómo la plantea. Anteriormente yo les estaba hablando de la consigna, si para dar esa información se recurre a un ejemplo, se recurre a irla dosificando a lo largo de la clase, o ¿cómo se llama? ¿O cuál es la otra? Equipo por equipo, ¿no? Pero eso es cómo doy esa información. Aquí me estoy refiriendo a la calidad de la información y a cómo es que se da. La forma como es planteada en el sentido de qué tanta información da. Se trata de una información, ¿sí? Hablamos de qué se dice y cómo se dice en esa consigna. En el qué y el cómo de la realización de la consigna, esto de entrada a uno le permite anticipar 2 cosas, si se están realizando en las aulas o si no se están realizando en las aulas los principios metodológicos del programa. Desde ahí ya uno puede saber para dónde va a ir la clase. Uno puede anticipar desde la consigna, y por eso es que decimos la consigna es la parte nuclear de la propuesta metodológica. Desde ahí uno la ve, a menos de que la educadora lo que haga sea darla por partes, y entonces uno al principio no se entera de lo que se trata, que ahí ya tenemos ahí un problemita, pero en fin, luego entramos en detalle con ese problema. El asunto es que la consigna informa muy claramente qué tanto las cuestiones de orden metodológico están o no presentes en la educadora. Y las cuestiones de orden metodológico que nos interesan, que son las del programa. En este qué y cómo, sabemos el qué planteado por el programa es que esa información que se les da a los niños rete al conocimiento y a sus experiencias. Esa es la pretensión y eso es lo que se plantea. Por eso es que se habla de situación problemática, por eso es que está diferenciado cuando la educadora propone una actividad que no está retando intelectualmente. No es que las actividades no reten, hay de actividades a actividades, pero el asunto es fundamentalmente si en lo que se plantea a los niños hay reto o no reto. Si hay una intención por parte de la educadora de retar intelectualmente a los niños. ¿Y qué está retando? Pues su conocimiento y sus experiencias. El cómo, también el programa dice que la consigna no debe de ofrecer a los niños la información acerca de cómo se espera que se resuelva esa consigna, que es una de las tendencias de las educadoras.